Claudio, encantado de recibirte en el programa del Reto Siglo XXI. No, Un gran amigo de muchos años, sí, yo soy el agradecido, un hombre de muchas luchas, de mucho análisis, amante de la política. amante de la política. Aquí estoy viendo el libro Gobernabilidad, Gobernanza, Fuentes de Desarrollo Democrática de la Nación. Sí, Estamos pasando momentos complicados, ¿verdad? No solo a nivel nacional, internacional, porque todos los días sí, hay cambios importantes en la geopolítica, ¿va? Aquí preocupados, ¿verdad? Ya tenemos las elecciones a muy corto plazo, ya en enero se cerró la inscripción de partidos, sí, ¿verdad? de los nuevos. Quedaron 31 más o menos, Pueden llegar a ser hasta 31 partidos. sí, Porque acuérdate que los viejos, de los 15 que estaban en proceso de inscripción, si mal no recuerdo, solo 4 pasamos ese proceso, entre ellos Esperanza Nacional, que es el partido nuestro. Y de los viejos, que son 27, tienen tiempo hasta el último día de mayo para renovar estructuras. Si no las renuevan, puede que alguno quede afuera, pero son 27 más 4, 31. Podría ser el tope de y eso es como una carpeta. demasiado. Imagínate una papeleta de esas. Y no haber debates, o sea, van a Debates ser debates de acuerdo a lo que digan las encuestas. lo que digan las encuestas. Solo el tribunal va a tener la obligación de hacerla con 25 o con 30 y hacer varios, como lo ha hecho en otras ocasiones. Es el único que está obligado a contemplar a todos los candidatos a la presidencia en los debates. De ahí en adelante las televisoras, las radios, pues definen con cuánta gente lo quieren hacer. Y son 84 cantones, tienen que nombrar 7, ¿verdad? 7, Por cada cantón. por lo menos 7 asambleístas. 7 provincias, 35 en total. Bueno, 5 que van a la provincial, a la ¿verdad? provincial. No, eso es un Y a nivel nacional son 92, ¿verdad? 92 asambleas que hay que hacer, es un camino largo. Nosotros lo empezamos en Esperanza Nacional, Jorge, hace 2 años. Yo no me explico cómo algunos pretenden hacer un partido político en 3 meses. ¿Es imposible o lo haces muy mal? Y lo haces a la carrera. Nosotros lo hicimos, como decía mi maestra de escuela, despacio y con buena letra. Fue un proceso largo, como lo planteas, 84 asambleas, una por cantón. Ya cuando terminas las de una provincia, haces una provincial, son 7 más, 7, y después una nacional, que es el cierre de todo ese proceso. Ya hecho todo eso, el tribunal, había tiempo hasta el 31 de enero, entonces el tribunal te acepta toda la documentación. Hay que agregar otras cosas, un estatuto, firmas, 3.000 firmas de adhesiones, y otros trámites se presentan ante el Tribunal Supremo de Elecciones, y ahora esperar nada más en el caso de los nuevos que el tribunal avale el estatuto, y si no que le recomiende a uno modificaciones. Y ya te digo, y los viejos en ese proceso de renovación de estructuras, que ellos sí tienen tiempo hasta el último día de mayo. Y veremos cuántos seremos, si 25 o 30 partidos. Nosotros hicimos un partido de verdad y hemos estado trabajando en temas ideológicos, en temas de programas. Por la deformación profesional como politólogo, uno aspira a un verdadero partido político, ¿verdad? Con pensamiento, con proyectos, con programas, con planes. Y en eso hemos estado trabajando con un grupo muy bonito de gente, profesionales muchos, muy comprometidos. No hay figurones del pasado ahí presentes. Es gente reconocida en diferentes ámbitos, pero con mucho compromiso para el país, que es lo que creo que es necesario dentro del marco de lo que vos decías ahora, de que estamos en un momento muy difícil en el país y en el mundo, en esta aldea global. Antes, en los tiempos nuestros, lo que pasaba en el mundo nos enterábamos como al mes o a los 2 meses, si acaso. Y entonces, mientras tanto, trabajábamos lo nuestro con mucha tranquilidad. Hoy no solamente tenemos presión a lo interno, sino también que viene presión del exterior, con unos jóvenes en nuestro país que, a la diferencia de nuestra juventud, no quieren involucrarse en política y ven a un mundo muy desarrollado a través del teléfono, a través del internet, y entonces hacen los cuestionamientos de lo que tenemos en el país
comparativamente de lo que ven con otras naciones desarrolladas, pero si comparamos también a nuestro país con países subdesarrollados, nos damos cuenta de que nosotros hemos sido un país exitoso y que hemos hecho maravillas en este país y que ahora, como efectivamente lo decías vos, estamos en un punto que podría ser de inflexión, que hace varios años viene, de caída y no de seguir en ascenso. Bueno, hay que tener esperanza. Hay que luchar, hay que ver cómo logramos de que todo el mundo se entusiasme, que vuelvan a haber debates nacionales, que vuelva a haber aquellas luchas, Como digo yo en el programa de televisión, Noches sin Tregua, política con P mayúscula. ¿Verdad? A eso aspiraría yo. A mí me va a tocar ser la cabeza como candidato del Partido Esperanza Nacional y me gustaría que los debates y lo que vayamos a enfrentar con otros candidatos sea de altura. Y con respeto. Con respeto. Y aprender a escuchar, ¿verdad? Sí, pero eso se ha perdido. Vos lo has visto en las últimas campañas. Hemos tenido candidatos que dicen ser disruptivos, pero no por las ideas, sino por lo soez, lo vulgar, los gritones. Pero lo más preocupante es que el ciudadano ha estado activando más su hígado que su corazón o su racionalidad y avala esos gritos, la mala educación, la grosería, como parte de la política. Y uno aspiraría, tal vez de los que nos ven, algunos dicen, qué inocente, Claudio. Uno aspiraría que los políticos sean un ejemplo no solamente de honorabilidad, sino también de señorío en el ejercicio de la política, ¿verdad? Y es que hay que debatir, hay que llegar a consensos, hay que llegar a acuerdos, hay que pensar en el futuro de este país. No podemos seguir improvisando cada 4 años, algunos sin ninguna ideas prácticamente, ¿verdad? Más bien lo que hacen es destruir o decir que todo lo anterior está mal. Está mal. Fíjate que cuando yo oigo a candidatos, o sobre todo a presidentes, cuando llegan a ejercer el poder, que dicen, es que son problemas heredados. Bueno, vamos a ver, si uno propone su nombre para ser candidato a la presidencia de la República, yo parto de la premisa que estudiaste cuáles son los temas, cuáles son las discusiones que hay. Las fortalezas y las debilidades y cuál debe ser la estrategia, la visión de largo plazo. Entonces, si yo digo que me voy a comer la bronca, me imagino que es que yo conozco lo que está pasando en el país y yo sé cómo voy a solucionar. Pero si de repente digo que me como la bronca, llego a ejercer el gobierno y digo, como dijo otro presidente, que la cancha está embarrialada, entonces, por supuesto que va a estar embarrialada, por supuesto que hay broncas que hay que desarrollar, pero también es cierto que a diferencia de otras naciones, vos que conoces tanto de otros países, ¿cuántos presidentes, pensemos solo en América Latina, no desearían ser electos y llegar a ejercer el poder en un país con las condiciones que tiene Costa Rica? Sí. ¿Verdad? Primero, de lo que demostrábamos como educación, en el campo del comportamiento y de la sociabilidad de las personas, que lo hemos ido perdiendo. Por eso a mí me preocupa, porque si vos analizás fríamente, si tenemos candidatos y presidentes que la vulgaridad es la forma de hacer política, lo es, y tienen apoyo ciudadano, entonces el problema no solamente está en el candidato o en los presidentes, el problema está en el ciudadano, que empieza a avalar en la educación ese tipo política. de comportamiento. Exactamente. O sea, no puede ser que los muchachos ya lo único que ven es TikTok y las redes y que ya no profundizan como... ya no ven un debate importante, digamos, ni programas importantes, ¿verdad? O leer, ahora que hablábamos de libros, es complicado, ¿verdad? La gente quiera leer y si antes... Y eso que me hablabas del elefante, que me pareció interesante. Ese es el otro libro que hace algunos par de años escribiste. Que es el elefante. Que tiene orejas grandes para escuchar. Se llama El elefante, la política con P y la política con P mayúscula. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Es que es muy interesante porque cuando
yo daba clases en la Universidad de Costa Rica y en otras universidades, siempre uno termina hablando de liderazgo. Y entonces recordé que en alguna charla, alguna vez en mi vida, un expositor tomó el elefante y puso algunas características de él. Entonces yo me enamoré de la figura del elefante, empecé a investigar el elefante y encontré más calidades y cualidades. Entonces en ese libro yo trato de, primero, de que el libro sea fácil de transportar, que sea de fácil lectura, porque yo he sido un apóstol de la política. Yo siempre vendo que la política debe ser con P mayúscula, que la política sí importa, que es fundamental en democracia. Y en ese marco de la defensa de la política, que pocos hacen, porque normalmente la gente tiene una muy mala percepción de la política, pero yo sigo defendiéndola como una actividad fundamental, sobre todo en democracia, se me ocurre escribir el libro. Entonces en el libro yo tomo características del elefante y hago un capítulo de cada una de esas características. Por ejemplo, digo que todo líder debe tener, como el elefante, un moco largo. El elefante primero mete el moco para olfatear cómo está el terreno. Bueno, un político tiene que tener buen olfato. Después hago otro capítulo donde digo que tiene que tener grandes orejas, porque un político tiene que escuchar mucho. Pero los elefantes tienen la boca pequeñita, entonces hago otro donde digo que el político oye mucho y habla poco. Después hago una referencia también en otro capítulo, vos que somos contemporáneos, recordarás que las películas de Tarzán, donde al elefante le tiraban las flechas y le rebotaban porque tiene la piel gruesa. Un político tiene que tener la piel gruesa porque va a recibir ataques, algunos fundados, pero la mayoría infundados. Tiene que tener la piel gruesa para soportar. El elefante tiene una memoria extraordinaria. El elefante no pasa 2 veces por donde le han hecho daño. Y hay políticos que no se dan cuenta que cometieron un error pasando por un espacio y vuelven a pasar y cometen el error. Después el elefante tiene la cola muy chiquitita. ¿Te acuerdas cuando nuestros abuelos, para referirse a alguien que era muy honesto, decían, es que esa persona no tiene cola que se maje? El elefante, no hay un elefante que le llegue la cola al suelo, todas son colitas cortas. Y después hice otro capítulo en el libro donde hago referencia de que el elefante, pase por donde pase, deja huella, porque es muy pesado, muy grandote. Y nadie ve la huella de un elefante y dice, por aquí pasó un gatito, pasó un perrito, un león. No, aquí estuvo un elefante. Entonces, ese tipo de referencias las hago en ese otro libro, tratando de resaltar las bondades que debe tener un político. Un buen político. Un buen político, Jorge, porque cuando uno se mete en esto, y te lo digo por experiencia, y yo tengo años de ser analista político, me encanta la política, de tener los programas míos, y la gente siempre me vio en ese espacio. De repente, en algún momento de mi vida, un grupo de gente tomamos la iniciativa de participar en aquella época, en el año 2021, en la Convención de Liberación Nacional. Entonces, cuando dimos ese paso, participar, siempre siendo la misma persona, siempre con los mismos valores, el simple hecho de dejar de ser analista y participar en política, ya era para que la gente te señalara. Porque parece mentira. Si usted participa en política, hay ciudadanos que parten de la premisa que todo el que está en política es un sinvergüenza, que todo el que está en política es un corrupto, y eso no es cierto. Si nuestro país ha sido lo exitoso que ha sido hasta la fecha, es porque ha habido grandes políticos que han tomado grandes decisiones, no es por pura suerte. Que han habido corruptos y sinvergüenzas, sí, sí, pero es un problema de toda sociedad en todas partes del mundo. Todas partes del mundo. No es que los sinvergüenzas solo existen en Costa Rica, no, más bien, yo recuerdo de algunos amigos que a veces se reían de los problemas de corrupción que habían en Costa Rica porque les parecía que eso era un menudillo en referencia a lo que se robaban en los países de ellos, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que es donde tenemos que hacer un esfuerzo, que vos lo hiciste en tu oportunidad, de participar en política. Yo siempre, la gente te recordaba a vos siempre como un empresario, como metido en el área privada, y de repente apareciste de ministro, ¿verdad? Entonces la gente dice, mira, pero ¿qué hace ahí? Bueno, yo creo que es un esfuerzo y una obligación que tenemos todos de en algún momento, por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia, de participar en política y de buscar el bienestar para las grandes mayorías. Yo no tengo ninguna, y lo digo con toda sinceridad, a mí no me mueve ninguna ambición personal en lo económico. Dios guarde pensar en llegar a gobierno para hacer un negocillo. No, yo duermo muy tranquilo y muy rico.
solo el manguillo rotador que de vez en cuando me quita el sueño y de ahí en adelante. Y yo creo que en política hay que tener una edad de madurez, hay que tener una edad que te da esa madurez, una edad de conocimiento y una vocación, ser un apostolado en esa acción política para hacer lo mejor para la gente. No todos tienen esa vocación, somos pocos los que nos gusta la política. Yo siempre en son de broma digo que si yo decidiera no participar, y es cierto, en política, quienes más se alegrarían sería mi familia. Mi familia no le gusta que uno se meta en política porque saben que existe campaña sucia. Sí, y es muy triste con las redes sociales ahora de cómo vi- no les importa mentir, ¿verdad? No les importa ofender a la gente, no les importa nada más que destruir. Y eso no era la política antes. Antes sí habían grandes debates. Grandes debates. Yo me acuerdo una asamblea legislativa donde estaba Daniel Odover, un Mario Chandi con aquellos discursos y aquella presencia. Y se va más adelante y se acuerda uno de Rolando Laclé, de Rodrigo Danilo Carazo, Chaverri, Rodrigo Carazo. Era un congreso de verdad de grandes pensadores y Fernando Bolio, en fin. Es que se ha matado el señorío en política. Había un gran señorío en política. Sí, ahora no. Ahora está el discurso es vulgar, eso es. O sea, candidatos y presidentes usando malas palabras, haciendo señas vulgares. Y la gente y haciendo justifica. Bullying. Bullying. Eso es impresionante, sí. Eso. No, es que hemos perdido la ruta y es muy difícil, como te decía antes, que el político es el que tiene que inspirar en lo que uno aspira, por lo menos yo aspiro a que el político sea un ejemplo de comportamiento para que la gente se motive y también un ejemplo de comportamiento también en la honorabilidad y en la ética. Pero en la actualidad, te repito, parece que la gente apoya más bien todo lo contrario y con eso se le hace un daño a una acción que es fundamental en democracia. Antes de ser democrático un país, primero es político. Yo siempre pongo el ejemplo de en Irak, cuando los Estados Unidos de América quiso establecer una democracia. No podían, porque no era una sociedad política donde se permitía la diversidad de criterio, de pensamiento, de proyecto, sino que todo el mundo tenía que pensar igual y de conformidad a una religión ya establecida en Irak. Entonces, ese proyecto de una democracia occidental se cayó en Irak. En cambio, en una sociedad como la nuestra, primero hay divergencias políticas, diferencias de pensamiento, partidos políticos diferentes, y eso permite llegar a acuerdos, buscar consensos, no a imponer ideas, y eso es lo que permite que aparezca la democracia. La democracia es el segundo paso de una sociedad que permite una libertad política. Cuando no existe esa capacidad de libertad política, no esperes democracia en una sociedad. No. Y un Estado que debe estar metido en lo esencial, en lo más preocupante, como ahora es la educación, como es el debate, digamos, de la salud, como es el debate que hay sobre reforma del Estado, sobre todos los debates importantes, ¿ya? Sobre todo seguridad ahora, porque no podemos dejar de debatir. Nosotros tuvimos en nuestro país, viendo la base de la Cámara, un trípode, igual que ese. Y ese trípode lo conformaba educación, salud y seguridad. Claro. Esos eran los elementos fundamentales en el desarrollo de nuestro país. Mira, yo siempre pongo un ejemplo muy personal. Yo soy hijo único de madre soltera. Mi madre era una mujer humilde, una mujer sencilla, pero mi madre, cuando tiene esta criatura ya en 1962, mi madre no tenía que preocuparse, nunca lo vi yo preocupada por la educación mía, nunca. Porque ella sabía que yo iba a ir a escuela pública y terminé en la Miguel Obregón en Tibás y en el Mauro Fernández en Tibás.
Y sabía ella que si yo quería ir a la universidad tenía que ganar el examen de admisión. Y si no lo ganaba, estaba el INA para irme a formar y empezar a trabajar en algo técnico. Nunca oí a mi madre, nunca, pero es que nunca, Jorge, nunca lo oí a mami. Ni por la salud tampoco. Eso te iba a decir, nunca lo oí guardando un 5 por si alguien se enfermaba en la casa. Que si se me enferma el chiquito, no, que si se me enferma el chiquito iba uno por la unidad sanitaria. Sí. O si no terminaba uno en el San Juan de Dios o en algún hospital. O sea, la caja era muy eficiente. Muy humana también. Y pensar que mami y mi abuela, que era con las que vivía yo, estaban ahorrando para comprarse una casa en un condominio para tener seguridad, tampoco. Vivíamos en el centro de Tibás con mucha seguridad. Y hoy resulta que la clase media costarricense es la que está siendo más afectada, porque la clase media costarricense, además de pagar impuestos, que es la que es más atacada con impuestos, es la que es más golpeada con impuestos, porque la gente más humilde por sus ingresos no paga impuestos, por su consumo paga pocos impuestos, y el que tiene mucho dinero, pues los impuestos no lo afectan tanto a la hora del consumo. Pero la clase media hoy tiene que pagar colegios, sus impuestos, tiene que pagar sus impuestos para sostener el sistema público, en salud, educación y seguridad. Pero además de eso, tienes que pagar y ahorrar para que tu hijo vaya a una escuela privada, que ahora hay desde 60,000 colones hasta de 1 millón de colones, para que el muchacho hable inglés, ¿verdad? Hable inglés, y para la mamá y el papá estar tranquilos en que en esa escuela no va a haber ningún conflicto, que la puerta está cerrada y que sus hijos están protegidos. Tiene que ahorrar para un médico especialista, si alguien se enferma en la casa. Y tiene que pagar la seguridad en el condominio. A eso ha llegado la clase media. Entonces la clase media tiene la carga de participar en esos servicios, en ese trípode, en el sector privado, pero también tiene que sostener a el Estado costarricense en esos servicios. Vos lo sabés muy bien, aquí no tengo que explicarte absolutamente nada. Nosotros hemos sido siempre un país muy equilibrado. Hemos tenido desde los años 90, si mal no recuerdo, banca estatal y banca privada. Siempre ha habido oportunidad para que haya medicina privada y medicina pública. Y siempre ha habido oportunidad para que existan colegios, que hoy hay más, pero siempre los ha habido, y escuelas privadas y escuelas públicas. El problema lo estamos teniendo para la gente que no tiene capacidad económica para pagar en lo privado y está recibiendo malos servicios en salud, en educación y en seguridad. Entonces, desde la misma acción del Estado, Jorge, desde la misma acción del Estado, estamos generando desigualdad, porque el Estado, en Costa Rica especialmente, que es el caso que a mí me interesa, ha funcionado para buscar equidad. Ni Jorge Bush ni Claudio Alpizar se les preguntó en su momento, allá arriba, Diosito o San Pedro, ¿a dónde quieren nacer usted? ¿Quieren nacer en Suiza o en Suiza centroamericana, en Costa Rica? ¿Va? ¿Quieren nacer usted en una lujosa mansión, en los mejores barrios de Costa Rica, o quieren nacer en Los Guidos o en Los Cuadros? ¿Quiere ser usted hijo de un hogar muy estable o distorsionado? A nadie nos preguntaron eso. Llegamos al mundo y de repente, a los 3, 4 años, tenemos un poquito de conciencia de quiénes son nuestros padres y después vamos analizando la situación económica en que vivimos. Es ahí donde el Estado se vuelve fundamental. Porque hay que darle herramientas, Jorge, a esa gente que nace en una situación de desigualdad para que puedan equipararse con aquellos que tuvieron la bendición de nacer en situaciones diferentes. El problema está en que muchos tienen una infancia perpetua. O sea, el Estado les ayuda para que se formen y después quieren seguir viviendo siempre a costa del Estado. Ahí es donde está mal. La gente tiene que aprovechar las oportunidades que daba o que da un buen Estado en salud, educación, en formación, y después ahora sí, 2 nalgaditas, papito, haga su vida. Ya usted no puede ser más una carga para el Estado. Pero si nosotros no volvemos a retomar esos proyectos que teníamos, y es difícil, porque dentro del marco de lo que se habla tanto del déficit fiscal, lo vemos en gobiernos anteriores y en este ni qué decir, lo que se sacrifica es la inversión social, Jorge, para solucionar. No estamos creciendo económicamente como corresponde, no estamos generando empleos de calidad,
la inversión privada extranjera llega a cuentagotas a nuestro país. Y entonces, como no crece nuestra economía, como no crece el Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿a dónde vamos? A recortar el presupuesto. ¿Y dónde se recorta? En salud, en educación, en seguridad, en inversión en infraestructura. Y no bajamos la deuda pública. No se baja. Ahí está en los 69, ahí está. Yo tengo una enorme preocupación. 60, perdón. 60. Yo tengo una enorme preocupación. Ahora dice que bajó un poquitito a 59. a 59. Pero ve qué interesante. Pero ¿bajo qué concepto? Aquí muchos gobernantes cuando gobiernan son conservadores y liberales. Los 3 primeros años, ¿verdad? Y después Y el último año se hacen socialdemócratas, como es Esperanza Nacional. Tienen un año de ser socialdemócratas, el último nada más, que empiezan a invertir en salud, en educación, en salarios, pero solo un añito. ¿Por qué el último año? Porque vienen las elecciones. No se vale. O somos socialdemócratas los 4 años, o no lo somos. O son liberales los 4 años. Pero a mí me preocupa porque esa inversión que se quiere hacer en el actual gobierno, por haber logrado disminuir un poquitito el déficit fiscal, que la regla fiscal lo establecía fuerte, sobre 60, bajaron un poquito, es que un 1, un 2% de inversión en el PIB es un montón de plata, vos lo sabés. Pero ve que interesante, han logrado bajar eso, pero castigando, vuelvo de nuevo, esa inversión social. Y tal vez el que tiene recursos de repente dice, no, pero es que la inversión social, ese montón de vagabundos, cada quien tiene que salir adelante por su esfuerzo. Bueno, eso lo puede decir alguien que tal vez no ha tenido inconvenientes en el desarrollo de su vida. Pero hay muchos niños, en estos días analizaba yo en un video de que hay muchos niños en Costa Rica, hay más de 110,000, 120,000 niños en Costa Rica que viven en pobreza extrema. Pon atención, hay 25% de los niños viven en pobreza. Son alrededor de 1 millón y pico de niños, o sea, casi 250,000 niños viven en pobreza, y hay 110,000, 120,000 que viven en pobreza extrema. Bueno, y en estos días también salió otro estudio donde hace referencia que en el desempleo, el rubro, la cantidad más grande de gente que está desempleada es la gente que tiene de 18 a 24 años. Y no es cierto que los sicarios andan por ahí. El sicariato que tenemos hoy, la mayoría de los muchachos que vemos, que detienen y que andan entre esa edad. Yo no quiero hacer un paralelismo exagerado entre ambas cosas, pero sí es cierto que la falta de oportunidades, el nacer con resentimientos y desarrollarse con resentimientos en una sociedad con niveles de pobreza, donde no hay apoyo para esa parte de la sociedad, termina generando en algunos espacios, no en todos, porque hay gente muy humilde y pobre con grandes valores éticos, pero sí hay una parte de la población que termina buscando la vida fácil y la encuentra alrededor del narcotráfico, que no estoy inventando nada, que hoy consumen mucho en nuestro país. Bueno, Claudio, yo creo que te voy a tener que volver a invitar ya cuando comience la campaña. Ya casi. Y ya se inicia, esto ya estamos en fechas importantes. Te voy a invitar a la presentación de los libros. Ahí vamos a estar. Yo creo que es interesante el debate de ideas. Vos has llevado también no sé cuántos miles ya de personas, pero yo creo que aportamos. Lo importante es el debate de ideas con respeto. Podemos no coincidir, pero sí respetarnos. Y hacer un poco lo del elefante. Sí, pues te decía yo ahora cuando nos tomamos un café, duro con las ideas, pero decente, educado y respetuoso con las personas. Bueno, muchas gracias. Hombre, a vos, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias.